Aquí acaba la oración, como dijimos, lo marcamos. Y seguimos leyendo. Esto que teóricamente parece muy sencillo. Recuerden que esto, eso, eh, se emplea inmediatamente después de haber explicado un fenómeno o describir algo, ¿no? Y sabemos perfectamente que se trata del modo de educar y de facilitar la prosperidad del campesino. Entonces, esto que teóricamente parece muy sencillo es, sin embargo, una de las más difíciles empresas. Una empresa que requiere verdadero fervor apostólico. Punto seguido. Y bueno, alcanzamos a ver el sujeto. Esto que teóricamente parece muy sencillo es, aquí empieza el predicado, es, sin embargo, una de las más difíciles empresas. Una empresa que requiere verdadero fervor apostólico. Para resolver de verdad el problema de nuestra educación nacional, va a ser necesario mover el espíritu público y animarlo de un ardor evangélico semejante, como ya he dicho, a que llevara a los misioneros por todas las regiones del mundo a propagar la fe. Punto. Y aquí acaba la oración, es una oración grande. Aquí, si hemos visto antes que indica finalidad, aquí no indica finalidad, es parte del sujeto, y eso se entiende cuando lo leemos en voz alta. Para resolver de verdad el problema de nuestra educación nacional, entonces podríamos cambiarlo. Cuando ustedes de repente tengan una duda si se trata de una finalidad, se trata del sujeto o del predicado, léelo en voz alta, y cuando no entiendan aún así pongan o intercambien una palabra o toda la frase por otras análogas. Entonces podríamos decir, para la resolución verdadera del problema de nuestra educación nacional, o simplemente sin usar para que no nos vaya a despistar, la resolución verdadera del problema de nuestra educación nacional requiere, y ahora sí ya se advierte el verbo y por lo tanto el inicio del predicado, requiere o necesita mover el espíritu público y animarlo de un ardor evangélico, etc. Hasta que finaliza aquí, pero sí se entiende en este caso cómo se habla de una manera como abstracta, a modo de nombre propio, a modo de sujeto. Intercámbienlo, ya sea una palabra o, si no queda muy claro, dos o toda la frase o todo el mismo sujeto, pero que encaje. Entonces requiere, y aquí esto es el complemento directo más que el verbo. El verbo lo vemos aquí, va a ser necesario. ¿Qué será necesario? Mover el espíritu público. Y lo mismo pueden ustedes intercambiarlo. Y pueden decir requiere o necesita el cambio, la revolución del espíritu público o algo semejante, para que ustedes ya tengan en cuenta y consideren de dónde es el sujeto, dónde es el predicado y en menor medida si es un complemento directo o un complemento indirecto. Y bueno, seguimos. Al cambiar la misión que el nuevo ideal nos impone, es menester que cambien también los procedimientos del heroísmo. Y se cierra la oración, un punto seguido. Y aquí también, al cambiar la misión que el nuevo ideal nos impone, es como si dijéramos esta futura misión que el nuevo ideal nos impone, y ahora el predicado requiere o necesita o es menester que cambien los procedimientos del heroísmo. Aquí es importante reparar, me refiero a esto. Es una especie de frase que a su vez es una especie de nexo declarativo. Lo vimos en el otro video sobre el ensayo de Octavio Paz, Televisión, Cultura y Diversidad. Es como si dijéramos, es decir, o sea, o esto es, me refiero a esto. Son análogos, ¿no? Y describe qué es esto. Todavía hasta nuestros tiempos, aquí podría también usarse dos puntos seguidos. Todavía hasta nuestros tiempos, lo mejor de la sociedad femenina de nuestra raza, las almas más nobles, más refinadas, más puras, se van a buscar refugio al convento, disgustadas de una vida que solo ofrece ruindades. Y aquí acaba la oración. Si lo leemos en voz alta se dan cuenta cómo aparece el predicado. Se van a buscar refugio, es un gran sujeto, ¿no? Describiendo ahí
por supuesto que muchos adjetivos, las almas más nobles, más refinadas, más puras, y aquí ya comienza el predicado en sí. Se van a buscar refugio al convento. Aquí se ve el predicado, el verbo en el concreto, se van. ¿A qué se van? No, a buscar refugio. ¿Y a dónde? Esto ya es el complemento circunstancial, al convento. Y esta coma nos puede decir también esta pausa, porque puede decir, es como si dijéramos, porque están disgustadas de una vida que solo ofrece ruindades. Es como una causa, punto y seguido. Huyen de la sociedad, y aquí aquí aparece el porque no ven en ella ninguna misión verdaderamente elevada que cumplir. Punto y seguido. Aquí podemos reparar rápidamente en la oración. Ellas, señalando a las mujeres, y el predicado, huyen de la sociedad y de la causa, porque no ven en ella, en la sociedad, ninguna misión verdaderamente elevada que cumplir. Recordemos que el autor de este discurso, José Vasconcelos, fue un gran defensor de las mujeres, fue uno de los mejores amigos de Gabriela Mistral, y entonces él estuvo muy preocupado por ese tipo de problemática. Demos pues, es un nexo hilativo, es como si dijéramos por consiguiente, o así que, o por lo tanto, o de manera que, en fin, demos pues a estas almas la noble misión que les ha estado faltando. Y ponemos, aquí lo encirculamos, es otra oración. Ahora, nosotros facilitémosle, recuerden que el sujeto es el herido, facilitémosles los medios de que se pongan en contacto con el indio, de que se pongan en contacto con el humilde. Vamos a subir un poco. Con el humilde. Y aquí vemos que es la coma y la conjunción, no solo la oración. Es un nexo hilativo, o sea, es una conjunción, pero con la coma nos da a entender, es como si dijéramos, de manera que lo eduquen. Y aquí vemos otra oración y vemos muchos verbos y veremos cómo todos acuden con entusiasmo a la obra de regeneración de los oprimidos. Nuevamente vemos punto y coma. Veremos cómo se despierta en todos el celo de la caridad, el entusiasmo humanitario. Por supuesto aquí se trata de un punto seguido, es un error, aquí está como coma, pero es un punto seguido. Nada más regresemos tantito acá arriba. Lo importante es que ustedes detecten los sujetos y los predicados básicamente, y en cierta forma, pero ya de manera secundaria, los complementos, ¿no? Los complementos y para que, sobre todo para que no se les vaya cuando haya un cambio de oración, que es lo más importante, ¿no? La oración es lo que nos da sentido. Y bueno, seguimos con la lectura. Vamos a subir un poco más. Ya casi llegamos al final. Organicemos entonces el ejército de los educadores que sustituya al ejército de los destructores. Perfecto, se ve otra oración. Y bueno, aquí vemos, esto es un nexo hilativo que coordina con las oraciones. Es como si dijéramos, siendo así, aparece después del verbo. Generalmente aparece siempre antes del verbo y del sujeto en general. En este caso aparece así, se escucha un poco mejor, la verdad, y el sujeto es el herido, ¿no? Nosotros organicemos entonces el ejército de los educadores que sustituya, etcétera, ¿no? Y aquí acaba. Entonces detecten, lo importante es detectar sobre todo el verbo, que el sujeto hemos dicho que aparece el herido, y el nexo que está generalmente empezando la oración. Seguimos leyendo. Y no descansemos hasta haber logrado que las jóvenes abnegadas, que los hombres cultos, que los héroes todos de nuestra raza, se dediquen a servir los intereses de los desvalidos. Aquí es un punto seguido, no aparece, pero aún así lo marcamos. Y aquí vemos
ya casi el final, y no descansemos, y aquí también se nos está yendo otra oración, porque tiene un sentido excluyente, como si dijéramos, y no descansemos, por eso les digo que es bueno intercambiar, sino hasta haber logrado, o sea, descansemos hasta haber logrado, ya no repite el verbo descansemos, porque ya se sobreentiende, pero esa es la función de hasta. No siempre tiene esa función, pero por el contexto nos damos cuenta que tiene un valor como excluyente, y se trata en este caso, de un nexo, porque está hablándonos de dos oraciones. Una es esta y otra es esta, y con este hasta contiene, sin tener que decirlo, al verbo descansemos, sino descansemos hasta haber logrado que las jóvenes abnegadas, etcétera, ¿no? Y acaba aquí. Y por último, o casi al último, y se pongan a vivir entre ellos para enseñarles hábitos de trabajo, la finalidad, hábitos de aseo, veneración por la virtud, gusto por la belleza y esperanza en sus propias almas. Punto y seguido. Y a lo largo de este cierre vemos esta conjunción y, que más que como coordinadora copulativa está fungiendo como coordinadora, pero hilativa, ¿no? Está como rebusteciendo, y esto y el otro, y se pongan a vivir entre ellos, y después vemos para es de finalidad, y nos indica aquí. Y ya como cierre, ojalá que esta universidad pueda alcanzar la gloria de ser la iniciadora de esta enorme obra de redención nacional. Punto final. Y aquí vemos, por ejemplo, que se trata de ojalá es decir, como lo intercambiamos por yo espero o yo deseo, eso que es leído, ojalá que esta universidad, y esto es tercer predicado, ¿no?, pueda alcanzar la gloria. Y es muy interesante la función de estas preposiciones de ser iniciadora de esta enorme obra de redención nacional. A mí me recuerda, por ejemplo, el último video de ensayo sobre Octavio Paz, cuando dice, creo en la diversidad, que es prioridad, que es vida. Ahí está enfatizando mucho con el que, aquí se enfatiza con el de. Hay una cierta similitud que aparece justamente al final de todo el ensayo, y lo podemos condensar. Vamos a poner aquí. Bueno, y vamos a recapitular un poco. Este párrafo es sumamente grande, pero lo podemos sintetizar en la dificultad del proyecto, por un lado, en los nuevos héroes, en concreto las nuevas heroínas, que serían las mujeres. Como dije, José Vasconcelos fue una persona realmente interesada en que las mujeres tuvieran más desenvolvimiento profesional, gran amigo de Gabriela Mistral. De hecho, él la trae a México. Y por último, aquí vemos ejército de educadores, el nuevo ejército, pero ya no de soldados, sino de educadores. Y este gran cierre, que lo pongo en azul porque me parece que, a pesar de que este discurso fue en el 1920, tiene mucha consistencia el día de hoy, y ojalá todavía pueda servir para los próximos años. Yo también estoy casi completamente de acuerdo casi con todo el discurso, y en particular con esto, que la universidad, esta última parte, ojalá que esta universidad pueda alcanzar la gloria de ser la iniciadora de esta enorme obra de redención nacional. Yo creo que en el caso concreto de México, creo que la Universidad Nacional, la UNAM, es una de los agentes más importantes para realizar un cambio. No es la única, pero es para mí de las más importantes, y sí estoy en esto muy de acuerdo con José Vasconcelos. Espero que este ensayo del discurso de este gran hombre les sirva mucho, porque, como ven, está muy bien estructurado. Es un escrito desenfadado, pero a la vez inteligente y a la vez apasionado. Entonces reúne saber, reúne pasión, reúne humanidad,
y a mí en lo particular me parece un discurso excelente. Bueno, como es un discurso, propiamente no tiene en sí una conclusión como lo podríamos ver en ensayos. Sin embargo, yo podría poner aquí la conclusión en esta parte, aquí, porque reúne lo que se pretende hacer, o sea, reúne eh, a las mujeres, a los hombres cultos, en fin, a los héroes. Eh, por eso lo podría poner aquí. Recuerden, es un discurso, entonces como es un discurso, no tiene la estructura de párrafos y la estructura, por supuesto, de introducción, desarrollo y conclusión propia de los ensayos, que comúnmente en los ensayos podemos ver 1 o 2 párrafos de introducción, varios párrafos de desarrollo y 1 o 2 párrafos de conclusión. Aquí es un poco distinto, pero se puede ver aún así la conclusión donde se reúne todo esto. Espero que les haya servido. Realmente es algo más sencillo de lo que se cree y mucha suerte.